Cordial saludo, una vez más les agradezco que me acompañen y poder estudiar juntos el mensaje de la palabra. Si tiene su Biblia, le pido que vayamos al libro de los Jueces, capítulo 17. Vamos a estudiar versículos del 1 al 13. Leo esta palabra del Señor que dice así. Hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en poder mío, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te los devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, el cual hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era un levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir a donde pudiera encontrar lugar. Llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? El levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote. Te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Padre, venimos en este día ante el trono de tu gracia, Señor, pidiéndote misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando venimos a tener una relación contigo, Señor, debemos de venir a tus términos, Padre, y no a los términos que nosotros quisiéramos tener. Padre, te pido pues que nos ayudes, nos guardes. Gracias por esta oportunidad de poder conocerte, Señor. Ten piedad de nosotros. Te amamos, te honramos y te glorificamos. En el bendito nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a tocar un tema muy importante que he titulado Características de una religión práctica, y vamos a ver por qué el título. En los años 80, las navajas suizas se hicieron muy populares porque tenían una gran cantidad de partes que uno, ¿verdad?, podía usar. O sea, era una navaja, eso también podía hacerse un desarmador de plano o de cruz, una lima para las uñas, podían tener tijeras, podía ser un destapador, podía ser un abrelatas, podía ser un sacacorcho, aún una regla, una cegueta y muchas otras funciones de esas navajas. Eran unas navajas que decía la gente son muy prácticas. Muchas personas cuando salían a hacer camping o andaban en el campo les gustaba llevar ese tipo de navajas. Ahora, eso es obviamente es algo práctico en la vida, son artículos, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que muchas veces esas definiciones que se nos dan son importantes de poder también nosotros entenderlas. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, mis hermanos, ha tenido unos grandes cambios comparados con la sociedad tradicional. Y una de estas características el día de hoy es en la búsqueda de aquello que es práctico. Y una definición, mis hermanos, de lo que es práctico en nuestra sociedad actual sería algo que se puede obtener rápido y sin mucho esfuerzo. Ahora, recuerde, aunque los artículos físicos pueden ser prácticos, como el teléfono que tenemos y tantos artículos que llamamos prácticos, son muy diferentes a lo que es nuestra alma, lo que es nuestro corazón, lo que es nuestra moral y nuestras prácticas espirituales. Ahora, déjeme definirle, cuando estamos hablando aquí de
práctico o lo que se llama pragmatismo, es la posición filosófica de que lo que funciona o trabaja es lo mejor. En otras palabras, el valor de algo es establecido por su practicidad, funcionalidad y utilidad, y no tanto si es verdadero. La coalición por el Evangelio dice lo siguiente: el pragmatismo en filosofía es la idea de que algo, ¿verdad?, es verdadero siempre que produzca resultados deseados. Y fíjese que en el pasaje que nosotros acabamos de leer, vemos algo, ¿verdad?, que este hombre, Micaía, estaba buscando y que le da resultados conforme a lo que él quiere, que vamos a estudiar en unos minutos. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado porque muchos de nosotros hemos tomado, ¿verdad?, ciertas maneras de pensar en cuanto a la practicalidad o el pragmatismo. De hecho, una persona pragmática diría lo siguiente. Dice, si funciona, tiene que ser bueno, practícalo, y si no funciona, deséchalo. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado porque el pragmatismo está detrás de la obsesión de obtener ciertos resultados a como sea. Y eso, obviamente, muchas veces no va a funcionar, ¿verdad? Porque mire, hablando de la comida, tenemos hoy gran cantidad de restaurantes que nos ofrecen comida rápida. Usted va y en cuestiones de minutos usted tiene una comida. Pero usted sabe que la manera en que esta comida es, ¿verdad?, cocinada, la manera en que es preparada, obviamente no va a tener la calidad de una comida que es preparada en el hogar. Ahora, no estoy diciendo que es malo ir a comprar a uno de estos restaurantes rápidos. El problema es que no podemos hacerlo constantemente porque eso puede causarnos daños a nuestra salud. Que el que sea práctico no quiere decir que es bueno para nosotros siempre. Así que pues el pragmatismo, mis hermanos, ha sido una filosofía que se ha implementado, que se ha quedado en nuestra sociedad y que la iglesia, nuestras iglesias, no han sido, ¿verdad?, tampoco algo que no han absorbido, algo que han tomado, y que tenemos que tener cuidado porque eso es lo que se trata este pasaje que estamos, hermanos, vamos a obtener. O sea que, fíjese que el libro de los Jueces, este capítulo 17 nos presenta un ejemplo detallado de la confusión espiritual y el pecado de Israel durante la etapa de los jueces. Creo yo, muchos teólogos creen que es una de las etapas más difíciles, más oscuras. Después del liderazgo de Moisés y de Josué, la nación cayó en unos niveles muy, ¿verdad?, bajos en cuanto, mis hermanos, a la relación que ellos tenían con Dios. Fíjese que el capítulo entero, si ya lo leímos y lo vamos a ver un poquito más, fíjese que nos habla de un resultado catastrófico, porque dice que este hombre llamado Micaía, primeramente, si se da cuenta, había robado a su madre. Le dice, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados y diste una maldición, de los cuales dice, me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. O sea, él había robado a su madre. Ahora, él escuchó esa maldición y posiblemente su conciencia le habló y por eso es que regresó ese dinero, aún siendo su madre. Ahora, fíjese lo que dice su madre. Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 1100 siclos de plata a su madre y su madre dijo, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y de una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Ahora, fíjese cómo esta mujer, de la misma manera, no permaneció firme a su palabra. Ella había proferido una maldición y ahora que se da cuenta que su mismo hijo se lo robó, ¿verdad?, ella cambia las cosas. Y eso, mis hermanos, se nos dice en este capítulo. De hecho, el libro de Jueces, ¿verdad?, tiene sus subidas y bajadas, pero la nación de Israel constantemente está en pecado. Pero del capítulo 17 hasta concluir con el libro, versículos 21, si usted lee, tiene la oportunidad de leer este pasaje, va a darse cuenta de cómo tristemente, ¿verdad?, hay cosas graves, serias,
que están ocurriendo en la nación y que tristemente en el día de hoy, en nuestros días, no nos podemos escapar, y que muchas veces en nuestras iglesias, que nosotros llamamos cristianas, aceptamos cosas que no deberíamos de aceptar. Fíjese que el capítulo pues nos está diciendo, mis hermanos, que no hay una sola persona en este diálogo, en esta región de Efraín, ¿verdad? Una persona piadosa, justa. O sea que, hermanos, no hay personas que quieran honrar y glorificar a Dios de una manera seria. O sea, los líderes morales, como usted ve, este muchacho, este levita, ¿verdad?, se acopla a Micaías. Y él, ¿verdad?, hace lo que Micaías le dice, cuando él debería de ser, ¿verdad?, un levita de una de las tribus, porque esa era su función, y no de un individuo o de una familia. Por eso le he titulado a este pasaje características de una religión práctica, que vamos a ver. O sea, el resultado, mis hermanos, que estamos viendo en este pasaje es un resultado que afecta, mis hermanos, a una nación. Las raíces, ¿verdad?, de la institución, de la nación, mis hermanos, se han derrumbado, se derrumbaron aquí. Y eso es muy común en muchas naciones. En muchas naciones de hoy, tristemente, mis hermanos, se vive un anarquismo, que vamos a ver más adelante. O sea, fíjese, hay varias cosas. Primeramente, el gobierno. El gobierno que la nación de Israel tenía ha decaído. Es una teocracia, porque ellos todavía no tenían rey. Pero Dios, ¿verdad?, había instituido levitas, sacerdotes, había instituido a Moisés, a Josué, y por alguna razón vemos que Josué no establece un líder. Tristemente, ¿verdad?, estos jueces que vienen y se levantan, hermanos, no eran líderes religiosos. Ellos salvaban al pueblo. Pero usted puede ver, por ejemplo, a Sansón. Sansón, mis hermanos, a pesar de que fue ungido desde su nacimiento por Dios, apartado por Dios, Sansón, ¿verdad?, fue un hombre inmoral, ¿verdad? Y bueno, podemos ver otros jueces. Ahora, vemos pues las consecuencias no solamente en la nación o en el gobierno, pero vemos las consecuencias en los individuos y en la sociedad. O sea, que no hay quien, hermanos, esté buscando a Dios. Ahora, aparentemente, posiblemente había algunos individuos, pero hermanos, la mayoría estaban fuera, ¿me entiende?, de honrar a Dios. En el hogar, mire, igual, vemos cómo aquí Micaías miente, la madre miente. Dice en el versículo 5, y este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Hizo algo que él no debió de haber hecho. No solamente eso, fíjese que él, como líder de su hogar, lleva a su familia ¿a qué? A que sean idólatras. O sea, tuvo casa de dioses, hizo un efod. Un efod era una pieza, una ropa especial que usaban los sacerdotes cuando consultaban a Dios, o cuando hacían los holocaustos, las ofrendas. Y los terafines. Los terafines eran hechos, ¿verdad?, de madera o también eran hechos de oro o de metal. Eran pequeños y muchas personas los usaban, los tenían en sus hogares para que les dieran suerte, para que ellos, ¿verdad?, en cierta manera pudieran ser bendecidos. Ahora, fíjese cómo entonces esto nos habla de la realidad que una nación, que un hogar y que los líderes religiosos, si no tienen celo de Dios, pueden desviarse, mis hermanos. O sea, por eso, mire, los cristianos podemos llegar a caer también en el pragmatismo. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos por encima nuestras opiniones, ponemos por encima nuestras experiencias en vez de ir a lo que la palabra de Dios nos enseña. El libro de Proverbios 14:12 dice, ¿verdad? Hay camino que al hombre le parece recto, derecho, pero su fin es camino ¿qué? De muerte. Y hoy, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Recuerde, cuando usted busca una relación con Dios, cuando nosotros vamos a relacionarnos con Dios,
hermanos, nos vamos a someter a sus términos, los términos de Dios y no nuestros términos. Y cuando hablamos, mis hermanos, de sus términos, número uno, lo que nos ha dado en su palabra, lo que nos mandamientos, estatutos, mis hermanos, que Él nos ha dejado en su palabra, como los 10 mandamientos, ¿verdad? Y tantas otros mandamientos que Dios nos ha dado, y luego, ¿verdad?, las ordenanzas y la palabra del Nuevo Testamento. O sea, hermanos, no venimos a nuestros términos, venimos a los términos de Dios. Ese es el problema. Mire, este hombre está realizando, está haciendo algo que funciona para él. Tiene, ¿verdad?, sus ídolos, ha recibido el perdón de su misma madre le proporciona, ¿verdad?, los elementos para hacerse sus ídolos, y ahora, ¿verdad?, hasta a un hijo, ¿verdad?, él lo pone como su propio sacerdote. Entonces, hermanos, ¿verdad?, recuerden, lo que funciona para nosotros como creyentes, ¿verdad?, recuerde, no siempre va a ser conforme para honrar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces nosotros queremos salir pronto de nuestros problemas. Y a veces queremos, ¿verdad?, que se nos diga que sí, cuando sabemos lo que la palabra de Dios, y buscamos individuos, buscamos personas que nos hablen y que nos digan lo que queremos oír. Pero recuerde, la palabra de Dios, por eso es que el creyente, usted y yo, tenemos al Espíritu Santo. Debemos ir a la palabra de Dios, debemos escuchar la voz del Espíritu Santo, debemos de ir en oración a Dios, debemos de buscar a nuestros líderes, hombres, ¿verdad?, de Dios, que nos hablen la verdad. Y eso, nosotros sujetarnos, mis hermanos, y hacer caso, ¿verdad?, de todas estas cosas, hermanos. Entonces, dice aquí este otro sitio, este sitio que se llama Pensamiento Cristiano, dice: como toda ideología, el pragmatismo se infiltra también en la iglesia de una forma sutil. Es una forma más del contagio del pueblo de Dios, que cuando se relaciona, cuando tiene un ambiente mundano. O sea, por eso se nos dice que no nos conformemos y no nos amoldemos a este siglo, sino que seamos cambiados en la manera en la cual nosotros pensamos. Entonces, mis hermanos, recuerde, muchas veces buscamos, ¿verdad?, que se nos den ciertos resultados, pero debemos de buscar lo que la palabra de Dios dice. Y a veces, mis hermanos, nosotros vamos a ser fieles, vamos a trabajar, vamos a predicar el evangelio, y la iglesia muchas veces no va a crecer. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos ser fieles y firmes. Debemos, pues, entonces, hermanos, tener cuidado, fíjese, con los impulsos de nuestro corazón. En segundo, cuidado con los impulsos de nuestro corazón. Hoy eso es otra cosa que hoy es otra cosa que se nos dice, ¿verdad? Sigue lo que diga tu corazón. Y déjeme decirle, muchas veces nuestro corazón, mis hermanos, está equivocado. Los Proverbios 14:12, le dije yo, hay, ¿verdad?, camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Hay momentos en los cuales tomamos decisiones que pensamos, ¿verdad?, que son correctas, pero ¿sabe qué? Al final vamos a llorar, al final nos vamos a arrepentir, y tenemos que confiar en Dios. Tenemos, ¿verdad?, que aprender. Y es duro, hermanos. Yo he estado ahí. He tomado decisiones erróneas. He tomado decisiones que no honran a Dios, y he tenido que pagar las consecuencias. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Dios nos perdona. Pero recuerde, el que Dios nos perdone no quiere decir que no hay consecuencias de nuestras decisiones. Por eso es importante. Mire lo que dice el versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien que le parecía. Eso es lo que se define en el diccionario como anarquía. Anarquía. No hay una jerarquía de gobierno. Cada quien hace como bien le parece. Desorden de una sociedad en la cual no hay un control del Estado. Cada cual hace como bien le parece. Fíjese. O sea, y ahí eso es lo que se nos está diciendo. Es unas características
que está pasando en la nación de Israel en el libro de los jueces. Cada quien hacía como bien le parecía. Y hermanos, fíjese que por eso nosotros, ahora que somos creyentes, vivimos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, tenemos nuestra teología más basada en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, pero fíjese que Cristo instituyó la iglesia, y una de las bendiciones al venir nosotros a la iglesia, congregarnos como iglesia, ¿por qué? Es importante porque recibimos una edificación, mis hermanos, espiritual y personal. Fíjese que nosotros, por eso Cristo instituyó la iglesia. Muchas personas no le ven, mis hermanos, la bendición de estar en la iglesia. Y ese es uno de los problemas. Mire, cuando hoy tenemos una religión práctica, hoy muchos de nuestros servicios, como yo en este momento estoy grabando. Ahora yo estoy grabando porque hay un grupo de gentes que no están en nuestra iglesia, están en otros lugares, y que ellos, ¿verdad? Me han pedido, algunos hermanos de nuestra iglesia están trabajando, pero ¿sabe qué? Nada puede, ¿verdad?, sustituir su presencia en la iglesia. El cuerpo de Cristo debe de ¿qué? De unirse. El cuerpo de Cristo debe de, mis hermanos, ¿verdad?, participar. Todo aquel que es creyente debe de ser parte de la familia de Cristo, debe de ser parte de la iglesia. Y ese es uno de los problemas, mis hermanos. La comodidad es uno de los enemigos más grandes del creyente. ¿Por qué? Porque nosotros pues decimos, bueno, ¿para qué voy a la iglesia si puedo ver el servicio, verdad, por las redes sociales? Como le digo, no está mal que usted escuche la misma predicación 2, 3 veces. Qué bueno si usted lo hace para que sea edificado. Pero recuerda, hermanos, la comodidad nos lleva, ¿verdad?, a nosotros ser flojos, a holgazanes. Fíjese que, hermanos, por eso el creyente debe de ser constantemente, ¿verdad?, una persona que está buscando honrar. Dice la palabra de Dios, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando dice esfuérzate, hermanos, que no debemos nosotros, ¿verdad?, estar cómodos, ¿verdad? No conformarnos con ¿qué? Con decir, ya soy salvo, ya Cristo me salvó. Esa es otra característica de una religión práctica. El que una persona levante la mano y diga, yo recibo a Cristo. Pero debe de haber un cambio en esa persona. Debe de haber un cambio de vida. Debe de buscar arrepentirse y ser miembro de la iglesia. A evangelizar, discipular, servir en la iglesia. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Tristemente, el creyente, mis hermanos, no hace eso. Otro punto, mis hermanos, es que una religión, mis hermanos, que es práctica o que nos agrada a nosotros, ¿verdad?, es que hay un liderazgo que busca lo que es conveniente. Mire lo que dice el versículo 7. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era un levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén a Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? El levita le respondió, soy de Belén de Judá, voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Micaía le dijo, quédate en mi casa, serás para mí padre y sacerdote. Yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. O sea, que mis hermanos, este levita no tuvo temor de Dios. No permaneció fiel a una tribu, a la tribu que él había, ¿verdad?, debía haber participado para ministrar. Ahora él decía que iba a buscar un lugar, sí, pero fíjese cómo él se rindió muy pronto a lo que Micaía le dijo. Ahora yo entiendo que a veces como ministros, mis hermanos, no tenemos los suficientes medios económicos. El pastor, el ministros, muchas veces sufrimos, ¿verdad? Pero hermanos, Dios nos promete que nos va a dar para nuestras necesidades. Yo he estado en situaciones difíciles. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido misericordioso, ha sido fiel y me ha bendecido y me ha dado el privilegio de poder, mis hermanos, ¿verdad?, hasta el día de hoy tener para mis necesidades físicas.
Este hombre, mis hermanos, buscó lo que su corazón le dictó. Quise decir, hemos sido llamados, mis hermanos, para que usted y yo, ¿verdad? Honremos al Señor Jesucristo con nuestras vidas y, ¿verdad? No conformarnos, mis hermanos, porque mire lo que dice: agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Mire, ese es otro problema. Muchas veces nosotros pensamos, mire, hay gente que me ha dicho: yo tengo una Biblia en mi carro, porque al tener una Biblia en mi carro, eso me va a proteger. No está malo traer una Biblia en su carro, si usted quiere traer una Biblia en su carro, para que usted la pueda leer. Pero hermanos, el que usted traiga una Biblia en su carro no quiere decir, ¿verdad?, que es un amuleto de suerte. Si usted no lee la Biblia, si usted no la pone en práctica, aunque usted lea la Biblia, pero no pone sus enseñanzas en prácticas, no nos sirve, mis hermanos. Yo he caído en ese error de creer, ¿verdad?, que porque soy creyente, que porque soy pastor, Dios automáticamente me va a bendecir. Hermanos, la obediencia es de suma importancia para que nosotros, hermanos, podamos ser, ¿verdad?, de bendición. O sea, este hombre estaba confundido. Micaías había edificado, mis hermanos, ¿verdad?, una religiosidad, pero no necesariamente, hermanos, estaba bien con Dios. Él tenía, ¿verdad?, un sacerdote individual. Él tenía sus dioses, sus terafines o sus dioses. Tenía, ¿verdad?, imágenes de talla fundidas. O sea, él en cierta manera estaba buscando a Dios hacer algo conforme a ¿qué?, a su estilo. Y Dios, hermano, amigo que me escucha, recuerde, Dios, mis hermanos, nos llama a sus términos. En conclusión, la pregunta que le hago es: ¿cómo puedo saber que no estoy practicando una religión que es práctica? Bueno, mis hermanos, debemos de recordar que cuando buscamos una relación con Dios, venimos ¿qué?, a sus términos y no ¿qué?, a nuestros términos. Para esto, mira, hay un pasaje que me ha ayudado mucho a mí. Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice así: Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, que aquí, fíjese, el Señor Jesucristo está poniendo los términos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, número uno, dice, es un llamado que se le hace al individuo. Un llamado, dice, si alguno, fíjese que es un llamado a mí como persona. A usted Dios le habla y le llama. Quiere, es un llamado también de ¿qué?, de la voluntad. No es un llamado a la fuerza, no, es algo que yo quiero, que yo busco. Yo quiero tener una relación, ¿verdad?, con Dios. Venir en pos de mí. Ahora, el objetivo, fíjese, no es yo, no soy yo, sino es Cristo en pos de mí, o sea, en pos de Cristo. Hermanos, no es, ¿verdad?, ¿qué tan bien me voy a sentir? Hay momentos que cuando lee la palabra, que cuando va a escuchar una predicación, usted se va a sentir mal, pero ¿sabe qué? Eso es lo que Cristo está diciendo. Dice, niéguese a sí mismo. ¿Sabe qué quiere decir negarse a sí mismo? Es que ahora, ¿verdad?, aquellas cosas que me convienen, aquello que me hace sentir bien, ¿verdad?, pero que no va conforme a la palabra de Dios, tengo que cambiarlo. Ahora oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude, le pedimos a Dios que nos dé fuerza, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, fíjese, cada día. O sea, hermano, amigo que me escucha, fíjese que el seguir a Cristo es algo que hacemos todos los días. Cuando nos levantamos, oramos. En la noche nos acostamos, oramos y le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Cada día. Y sígame, o sea, hermano, amigo, es el que usted entiende eso. Podemos, fíjese, encontrar muchos servicios que no son convenientes, como decía yo, la comida rápida, la tecnología, medicamentos, herramientas, todo eso es práctico, pero nunca, mis hermanos, de la misma manera, ¿verdad?,
en la cual vamos a relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque recuerde, una religión práctica para mí es algo que va a trabajar para mí, pero no es, ¿verdad?, así. Yo debo, ¿verdad?, de sujetarme a los términos que Dios ha establecido y que Él quiere que usted y yo vivamos. Esto pues, ¿verdad?, este pasaje del capítulo 17 del libro de los Jueces nos habla, ¿verdad?, que a veces nosotros podemos estar equivocados, podemos estar buscando a Dios, pero no de la forma que es correcta. Quiera Dios que nos ayude, que nos permita, ¿verdad?, honrarle y glorificarle. Con eso vamos a ir en oración. Padre, te damos las gracias, la honra y la gloria. Te pido, Señor, en este momento que nos ayude, nos guarde, nos bendigas. Padre, no permitas que caigamos en la conformidad. Padre, que nosotros querramos buscarte conforme a nuestros términos, sino, Señor, a tus términos. Perdónanos cuando hemos, Padre, fallado, cuando hemos sido personas, Padre, que nos hemos conformado en llevar, Señor, una religión que se nos facilita. Señor, ayúdanos a seguir adelante, perdónanos, guíanos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más les agradezco. Hasta la próxima.